Un pastor encontró unas viejas vías de tren en la tundra. Nadie sabía por qué estaban allí ni a dónde conducían. Pero cuando llegó al final de la línea, se dio cuenta de que la verdad había permanecido oculta durante décadas. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. El frío siempre había sido una presencia constante en la vida de Caleb Walker, pero aquel invierno parecía empeñado en llevar las cosas un paso más lejos, como si la tundra estuviera probando hasta dónde podía resistir un hombre antes de quebrarlo del todo. No era un frío vivo, cortante y feroz, como el que llegaba durante las primeras tormentas del otoño. Era un frío paciente, un frío antiguo que parecía surgir del propio suelo y ascender lentamente hasta los huesos, envolviéndolo todo en una calma helada que no dejaba espacio para nada más. Las paredes de la cabaña crujían por las noches, como si viejos espíritus golpearan desde dentro queriendo escapar. El viento se deslizaba por las rendijas como un susurro de advertencia, y hasta los animales, endurecidos por años de supervivencia en aquel rincón remoto de Alaska, se mostraban inquietos, moviéndose de un lado a otro dentro del establo, con una nerviosidad que no les era natural. Caleb se levantó aquella mañana sintiendo que algo había cambiado en el aire. No sabía qué era, pero había aprendido que la tundra rara vez introducía un cambio sin consecuencias. Se ajustó el abrigo, desgastado en los codos y con costuras que ya no respondían al hilo sino a la obstinación, y salió al exterior. El paisaje era una interminable extensión blanca que parecía tragarse cualquier esperanza de calor. El sol, apenas una mancha pálida detrás de un velo de nubes, no ofrecía más consuelo que la vaga promesa de que el día había comenzado. Caleb caminó hacia el corral donde mantenía a los pocos animales que aún tenía fuerzas para alimentar. Antes había poseído una docena de bueyes almizcleros y un buen número de renos. Ahora apenas quedaban algunos, y aún así sus costillas se marcaban con una claridad preocupante. La vida en la tundra siempre había sido dura, pero aquel año la dureza parecía empeñada en convertirse en crueldad. Se detuvo junto a la valla, observando cómo los animales se amontonaban entre sí buscando calor. Los cuernos, ennegrecidos por el hielo, parecían afilarse contra el aire gélido. Pensó en lo poco que quedaba de heno, en los pedidos que no podía pagar, en los sobres acumulados sobre la mesa de la cocina, como presagios escritos en papel. Sabía que, aunque resistiera el invierno, aunque lograra mantener con vida a sus animales una semana más, el banco no esperaría para siempre. El rancho estaba en peligro desde hacía meses, quizá años, pero aquel invierno había arrancado cualquier ilusión que pudiera quedarle de recuperación. Inspiró hondo, permitiendo que el aire helado le quemara los pulmones. Ya no quedaba espacio para engañarse. Su rancho, el lugar donde había crecido, donde había enterrado a su abuelo, donde había trabajado cada día desde que tenía uso de razón, estaba desmoronándose con la misma lentitud implacable con que se desprendían las escamas de pintura del granero. Había noches en que incluso consideraba la idea de venderlo todo, de marcharse a otro lugar, quizás a un pueblo más cálido o a cualquier sitio donde el viento no pareciera un recordatorio constante de su miseria. Pero el solo pensamiento le producía un vacío que le revolvía el estómago. Aquel rancho no era simplemente propiedad, era memoria, era herencia. Era la última conexión que tenía con el hombre que lo había criado. Samuel Walker no había sido un hombre fácil de entender, pero sí uno imposible de olvidar. Su figura seguía rondando la casa de Caleb como una sombra protectora y a la vez inquietante. Samuel había sido un veterano, forjado en tierras tan hostiles como la tundra, donde decidió pasar sus últimos años. Había noches en que Caleb lo recordaba sentado frente al fuego, con la pipa entre los dedos temblorosos, mirando las llamas con ojos que parecían ver algo más allá de ellas, algo que no pertenecía ni al presente ni a aquel hogar. Cuando era niño, Caleb pensaba que su abuelo veía monstruos. De adulto comprendió que tal vez simplemente recordaba los suyos. Samuel no hablaba mucho de su pasado. Cuando lo hacía, sus palabras eran cortas, escasas, como si un peso enorme sostuviera cada sílaba. Una de las pocas historias que compartió repetidamente con Caleb fue aquella que, durante años, el muchacho tomó como advertencia para no alejarse demasiado del rancho. Samuel decía que la tundra escondía cosas que debía dejarse escondidas,
Hablaba de rieles enterrados en la nieve, de líneas de metal que no aparecían en ningún mapa y que conducían a lugares donde la gente desaparecía. Lo decía con una mezcla de dureza y miedo que hacía que Caleb, siendo niño, no necesitara más explicación para evitar aventurarse demasiado lejos. Años después, ya adulto, entendió que su abuelo no había sido un hombre dado a inventar historias para asustar a un niño. Más bien parecía un hombre tratando de protegerlo de algo muy real. Aquel recuerdo volvía a menudo cuando Caleb se sentía acorralado, como si la advertencia se reactivara en su memoria en los momentos más difíciles. Y aquel día, mientras observaba cómo el viento levantaba remolinos de nieve alrededor de sus botas, sintió el peso de esas palabras como nunca antes. Había una tensión en el aire, una sensación de que algo oculto bajo la superficie estaba a punto de revelarse. Decidió aprovechar las pocas horas de luz para revisar la zona detrás del granero, donde una vieja artesa de madera había cedido bajo el peso de la nieve. Cada temporada el invierno encontraba la forma de derribar alguna parte del rancho, como si el clima fuera un enemigo incansable empeñado en hacerlo rendirse. Caminó cuesta arriba, hundiendo las botas en la nieve fresca, hasta que llegó al borde de la pendiente. La nieve aquí era más profunda y avanzó con dificultad, maldiciendo cada paso. Fue entonces cuando el terreno cedió un poco bajo su pie izquierdo y un sonido metálico resonó bajo la capa blanca. Se quedó inmóvil, sin comprender del todo lo que había oído. Luego se arrodilló y empezó a apartar la nieve con las manos cubiertas por los gruesos guantes. Un destello oscuro apareció ante él. El corazón le dio un vuelco. Quitó más nieve y la línea metálica se extendió unos centímetros. Cuando retiró la nieve del otro lado, encontró una segunda línea, paralela a la primera, un poco más separada. A medida que despejaba, aparecieron restos de viejas traviesas de madera. Estaba, sin duda, ante un tramo de vía férrea. Retrocedió un paso, sorprendido por la revelación. Aquello no tenía sentido. No existía ningún registro de vías ferroviarias en aquella zona, al menos no en los últimos 100 años. En los mapas que él recordaba haber visto, tanto modernos como antiguos, no existía camino de tren alguno a menos de cientos de kilómetros de distancia. Y sin embargo, allí estaban. 2 líneas de acero enterradas bajo la nieve, como si hubieran estado esperando a ser descubiertas. El recuerdo de la advertencia de su abuelo resurgió con más intensidad que nunca. Si alguna vez encuentras rieles ahí fuera, da media vuelta. Lo había dicho con tanta vehemencia que en su infancia Caleb había imaginado trenes fantasma, criaturas sombrías arrastrándose entre los vagones, gente que desaparecía sin dejar rastro. Ya adulto, había descartado esa historia como un mecanismo de protección, una de esas mentiras piadosas que los mayores cuentan a los niños para mantenerlos lejos del peligro. Pero, ¿y si no lo era? Se puso de pie, manteniendo la vista fija en las vías mientras el viento seguía soplando. La tundra le devolvía un silencio inquietante. Tenía la sensación de haber encontrado algo que no debía estar allí, algo que quizá otros habían intentado ocultar. El frío se metía por el cuello del abrigo, pero él no lo sintió. Estaba absorto en la extrañeza de aquel descubrimiento. Después de un rato decidió regresar a la casa. Sus pasos sobre la nieve sonaban más huecos que antes, como si el paisaje hubiera cambiado sutilmente, y ahora cada sonido señalara que algo había despertado. Dentro de la cabaña se quitó las botas. Dejó el abrigo en una silla y fue directo a la estantería donde guardaba una caja de madera que había pertenecido a Samuel. No la abría desde el funeral. La bajó con cuidado, como si la madera pudiera quebrarse. Sentía que estaba a punto de violar un silencio que no solo pertenecía a su abuelo, sino también a una parte de sí mismo. Abrió la caja. Dentro encontró un pañuelo doblado con esmero, una chapa militar oxidada, con el nombre de Samuel Walker grabado, un cuaderno estrecho lleno de anotaciones breves y crípticas, y una fotografía descolorida. En la foto aparecía Samuel joven, rodeado de hombres con uniformes. Detrás de ellos, medio cubiertas por la nieve del suelo, se veían construcciones largas, de techos rectos, muy parecidas a las que Caleb había creído distinguir tiempo atrás, desde una colina cercana al rancho. Sin embargo, lo más perturbador de la imagen eran los rostros. Algunos habían sido marcados con un raspado,
como si alguien hubiera querido borrar su presencia de la imagen sin destruirla del todo. Aquello no era un gesto casual, era una advertencia silenciosa. Abrió el cuaderno. Las páginas eran un desorden de números, coordenadas, nombres taquigrafiados y frases incompletas. Nada de lo que leyó ofrecía una explicación clara. No había relatos, ni fechas extensas, ni recuerdos familiares. Era más un registro de operaciones, crudo y conciso, como si su abuelo se hubiera esforzado por anotar lo mínimo indispensable sin conceder una sola palabra a los sentimientos. Cerró el cuaderno con fuerza. El descubrimiento de las vías y la conexión con aquellos documentos le inquietaban de un modo que nunca antes había experimentado. El rancho, que siempre había sido su refugio, ahora parecía demasiado pequeño para contener el peso de sus pensamientos. Encendió el calentador, preparó agua para té, pero se quedó sentado a la mesa, mirando sin realmente ver la taza frente a él. Había una conexión entre las vías enterradas y el pasado de su abuelo. Algo que Samuel había intentado mantener lejos de su nieto. Algo que había sido enterrado tanto en la nieve como en la memoria. Y ahora, sin pretenderlo, él había comenzado a desenterrarlo. Pasó horas sentado, escuchando el viento golpear las paredes, preguntándose qué debía hacer. Podía ignorarlo y centrarse en problemas más urgentes, como el banco o el ganado. Podía decirse a sí mismo que aquello era un vestigio inofensivo de otro tiempo. Podía decidir que la historia de su abuelo no tenía por qué convertirse en su problema, pero sabía que todas esas posibilidades eran mentiras piadosas. No había encontrado unas vías enterradas por casualidad. No había encontrado un cuaderno lleno de coordenadas por azar. Y si existía un secreto en aquellos rieles, quizá formara parte del mismo secreto que había atormentado a Samuel. Con un suspiro, tomó la decisión. Mañana se prepararía para seguir las vías. Iba a descubrir a dónde conducían. Prepararía víveres, abrigo extra, la cámara, las viejas notas de Samuel. Tal vez incluso encontraría algo que lo ayudara a comprender por qué el pasado de su abuelo había estado cubierto de sombras. Esa noche, antes de acostarse, se quedó un momento en la puerta de su dormitorio, escuchando cómo el viento arreciaba. Algo en el aire parecía estar anticipando lo que ocurriría al día siguiente. Se metió en la cama con el corazón agitado y una mezcla de temor y determinación que le impedía conciliar el sueño. Sabía que al amanecer no solo seguiría unas vías, sino que recorrería un camino que había permanecido oculto durante décadas. Un camino que podría revelar verdades que tal vez habría preferido no conocer. Pero ya no podía detenerse. El frío de la tundra no era lo único que se arremolinaba fuera de su puerta. Había algo más, algo enterrado bajo el hielo, que estaba comenzando a despertar, y él era el único que había escuchado su llamado. Durmió poco, y cuando el amanecer llegó con una luz blanquecina que parecía filtrarse desde otro mundo, ya estaba en pie, consciente de que ese día sería el primero de muchos en los que la tundra exigiría explicaciones. Se colocó el abrigo, revisó la mochila y salió en silencio. La nieve crujió bajo sus pies, como la primera nota de una canción que aún no conocía, pero que sabía que ya no podría dejar de escuchar. Y así, con la respiración creando pequeñas nubes frente a su rostro, entendió que al seguir aquellos rieles, no solo buscaría respuestas, sino que reescribiría la historia que su propio abuelo había intentado dejar atrás. La luz pálida de la mañana avanzaba con lentitud sobre la tundra, cuando Caleb, todavía con el cansancio de una noche inquieta pesándole en los hombros, terminó de ajustar los últimos detalles de la mochila. Había dormido mal, interrumpido constantemente por imágenes difusas de su abuelo, de rostros tachados en fotografías antiguas y de rieles que se perdían en la distancia como una invitación prohibida. Se sintió extraño al dejar a Jasper dentro de la casa. El perro lo miró con esa mezcla de tristeza y lealtad que a veces resultaba más dolorosa que cualquier palabra. Pero Caleb sabía que el camino no era seguro. En el fondo, intuía que no debía arrastrar a nadie más a aquel misterio que se abría frente a él. Cerró la puerta con un susurro, como si no quisiera despertar algo que dormía bajo el hielo, y respiró hondo antes de comenzar el descenso hacia el tramo de vías que había descubierto el día anterior. La nieve crujió bajo sus botas con un sonido tan claro
que parecía un estallido en medio del silencio absoluto que dominaba aquel paisaje. La tundra, inmensa e indiferente, lo observaba desde su quietud infinita. Había algo en el ambiente, una tensión casi eléctrica, que le recordaba a los instantes previos a una tormenta. Miró hacia el horizonte, donde una línea de colinas blancas marcaba el límite entre lo visible y lo desconocido. Allí era donde las vías parecían perderse, o tal vez donde comenzaban a revelar su propósito. Cuando llegó al tramo descubierto el día anterior, una ráfaga de viento levantó una nube de nieve tan fina que por un segundo casi pareció que el metal brillaba con vida propia. Caleb se arrodilló para verificar que las líneas seguían siendo reales, que no habían sido una ilusión creada por el cansancio o la sugestión. Pasó la mano enguantada por el borde frío del riel, sintiendo la aspereza del óxido y la fuerza muda del acero enterrado durante décadas. No cabía duda, era una construcción sólida, antigua, deliberada, y era su camino. Avanzó siguiendo la senda que marcaban los rieles, caminando despacio al principio, como si temiera romper un hilo invisible que lo conectaba con todo lo que había conocido hasta ese momento. Pero a medida que avanzaba, la tensión interior fue transformándose en una mezcla de determinación y extraña calma. Había tomado una decisión, y aunque el miedo seguía latente, sabía que nada lo haría retroceder. El viento soplaba a ratos con fuerza, desplazando la nieve y permitiéndole ver pequeños tramos de las líneas metálicas que serpenteaban entre los montículos del terreno. En otros momentos tenía que apartar la capa blanca con sus propias manos para confirmar que no se había desviado. Cada paso que daba parecía un recordatorio de que aquel camino no había sido creado para ser encontrado fácilmente. Las horas transcurrieron en silencio, interrumpidas solo por el ritmo monótono de sus pasos y por algún que otro crujido distante que podría ser un animal o el hielo expandiéndose. Mientras avanzaba, Caleb observaba los restos de lo que alguna vez había sido una infraestructura más extensa. Postes de madera inclinados, algunos quebrados, otros aún erguidos con cristales de aisladores azules, adheridos a ellos como pequeñas joyas congeladas en el tiempo. En ciertos puntos, los cables aún colgaban, retorcidos y oscuros, como serpientes muertas. Aquellas señales lo inquietaban profundamente. Ningún proyecto menor habría llevado electricidad y comunicación hasta un lugar tan remoto. Aquello no había sido un simple experimento o una construcción temporal. Alguien en algún momento había querido mantener ese sitio conectado con el resto del mundo, aunque ahora pareciera arrancado de él. Pero lo más inquietante fueron las huellas. No eran huellas humanas, al menos no de pisadas directas. Eran marcas anchas y profundas, como las que dejaría un vehículo pesado con orugas, quizá una máquina para nieve. Caleb se agachó para analizarlas con más cuidado. No estaban completamente frescas, pero tampoco eran antiguas. Tal vez 1 o 2 días. Aquello lo obligó a mirar en todas direcciones con una nueva precaución. Si había alguien más patrullando aquella zona, alguien con medios suficientes para utilizar maquinaria en una región tan inhóspita, entonces lo que él estaba a punto de descubrir quizá no solo pertenecía al pasado, sino que aún seguía siendo vigilado. Ese pensamiento consiguió que un escalofrío le recorriera la espalda, y esta vez no tuvo nada que ver con el frío de la tundra. Continuó su marcha con mayor atención, pero también con más urgencia. No podía permitirse demorarse demasiado. Si había otras personas en los alrededores, no sabía cuánto tardarían en volver. Pasó por una zona donde la nieve era más espesa y las vías desaparecían por completo bajo la superficie. Se vio obligado a usar un palo para asegurarse de que todavía seguía en la dirección correcta. Mientras cavaba, recordó el cuaderno de Samuel y sus breves notas. Coordinadas, nombres incompletos, números. Ahora lo comprendía. Su abuelo había querido registrar algo sin delatarlo del todo, sin permitir que un descubrimiento accidental pudiera revelar el horror completo. Quizá había sabido que un día alguien tendría que retomar el hilo que él había dejado. Y ese alguien había terminado siendo Caleb. El terreno comenzó a elevarse lentamente hasta convertirse en una serie de colinas bajas. Cuando llegó a la cima de la primera, su respiración se entrecortaba levemente. La ascensión había sido más larga de lo que parecía,
Pero lo que vio desde allí hizo que todo el cansancio desapareciera. A sus pies, extendiéndose más allá de lo que la nieve permitía ver con claridad, se erigía un recinto rectangular rodeado por restos de una cerca metálica. La estructura estaba parcialmente enterrada por la nieve, pero aún así era visible la forma, la intención, la geometría fría de un lugar diseñado para encerrar, para dividir, para ocultar. Caleb se detuvo un largo momento observando el panorama. Sintió cómo su pulso se aceleraba, no por el esfuerzo físico, sino por la repentina confirmación de algo que había temido desde que vio las vías por primera vez. Su abuelo no había inventado nada. Bajo aquella capa de nieve dormía un complejo entero, un lugar cuyas paredes habían presenciado algo demasiado oscuro como para ser mencionado. Y ahora él estaba ahí, de pie frente a las ruinas de un secreto que quizá muchos habían querido mantener enterrado para siempre. Comenzó a descender con cuidado, sabiendo que la pendiente podía ser traicionera. A mitad de camino vio una abertura en la cerca. No era el resultado del paso del tiempo. Alguien había cortado la malla en un rectángulo perfecto, dejando espacio suficiente para que un adulto pasara agachándose. Era una entrada reciente, otra señal inequívoca de que no estaba solo. Se arrodilló unos segundos frente al hueco, escuchando el viento que soplaba a través de los alambres sueltos, como si el lugar exhalara un lamento interminable. Luego, sin pensarlo más, pasó al otro lado. Una vez dentro del perímetro, el silencio se volvió más denso, casi pesado. La presencia de estructuras semiderrumbadas, con sus techos curvados por la nieve acumulada y sus ventanas rotas, hacía que todo pareciera un cementerio de edificios. Caminó hacia el primero de ellos, un barracón largo con puertas de metal medio arrancadas de las bisagras. Empujó la entrada con cuidado y la oscuridad del interior lo recibió como una boca abierta. Encendió la linterna y avanzó entre literas metálicas dispuestas en filas estrechas. Algunas aún conservaban pedazos de colchones, restos de mantas, marcas de uso. En las paredes descubrió inscripciones talladas con objetos afilados, nombres incompletos, números, fechas truncadas y aquellas líneas verticales agrupadas de 5 en 5 que los prisioneros usaban para contar el paso de los días. Cada una de esas marcas era un grito silencioso. Sintió que el pecho se le apretaba al imaginar a los hombres que habían dormido allí, quienes habían marcado esas paredes con la esperanza de que alguien, algún día, los recordara. Caminó con paso lento entre las camas, evitando tocar nada, como si temiera romper la frágil memoria del lugar. Cuando salió nuevamente al exterior, la luz del día le pareció demasiado brillante para el horror que acababa de contemplar. Pero sabía que era solo el principio. Continuó avanzando hacia el centro del complejo, donde los rieles seguían prolongándose bajo la nieve. Cada tramo que encontraba parecía conducirlo más profundamente a un pasado enterrado. Notó que los edificios se volvían más numerosos y variados. Algunos parecían oficinas, otros almacenes, otros barracones como el primero, y también había estructuras más grandes que no lograba identificar desde afuera. Se detuvo ante uno de los edificios parcialmente derruidos, cuya fachada se había inclinado por el peso de las décadas y del clima. Aunque parecía a punto de colapsar, lo que quedaba de la puerta principal aún pendía de una bisagra. Caleb la empujó con un ligero esfuerzo y entró. El aire dentro era más frío que afuera, como si las paredes hubieran absorbido los ecos del sufrimiento que allí se había vivido. Había archivos esparcidos por el suelo, algunos ennegrecidos por el agua, otros congelados y adheridos entre sí. Se inclinó para recoger uno, pero se deshizo entre sus dedos como si fuera ceniza. En una de las esquinas encontró un mueble metálico volcado. Lo levantó lo suficiente para ver si había documentos intactos debajo. Lo que vio no eran papeles, sino calzado. Botas viejas, desgastadas, todas del mismo modelo, alineadas como si alguien las hubiera dejado allí esperando a que sus dueños regresaran. El contraste entre ese orden y el caos del resto del edificio le produjo un estremecimiento. Aquello no había sido abandonado por accidente. Había sido dejado así, congelado en el tiempo. Salió del edificio sintiéndose más vulnerable que antes. El campamento parecía extenderse frente a él,
como un laberinto de sombras blancas y muros grises. Cada paso que daba lo hacía adentrarse un poco más en un misterio que no estaba seguro de querer resolver, pero que sabía que debía enfrentar. Levantó la vista hacia las colinas y el cielo opaco, y por un instante tuvo la sensación de que era observado. No por fantasmas ni recuerdos, sino por alguien real, alguien que podría estar a pocos metros de él, oculto tras las estructuras, vigilando en silencio. El viento se volvió más fuerte, empujando la nieve en pequeñas ráfagas que golpeaban su rostro. Caleb tomó aire profundamente para calmar su respiración. Había llegado hasta allí siguiendo los rieles, impulsado por una mezcla de curiosidad, miedo y necesidad de comprender. Y ahora dentro de aquel recinto, comprendía que cada estructura, cada pared, cada cama oxidada era un fragmento de una historia que había permanecido enterrada durante décadas. Una historia que había dejado cicatrices en su abuelo y que ahora comenzaba a dejar las suyas en él. Caminó hacia donde los rieles parecían descender por una pendiente suave, y se detuvo al ver una depresión en la tierra no muy lejos. Era una especie de grieta, un corte profundo donde la nieve se acumulaba en capas irregulares. Desde arriba, apenas podía distinguir formas metálicas emergiendo del hielo. Una silueta retorcida, larga, pesada. Algo dentro de él supo lo que era antes de que pudiera admitirlo. Avanzó sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. Y entonces lo vio. Un vagón de tren partido casi en dos, como un enorme animal de acero que había sido arrojado al vacío y dejado morir allí, en el silencio de la tundra. Se quedó mirando la escena, paralizado por la mezcla de terror y fascinación. El vagón parecía haber chocado contra el fondo del barranco con tal violencia que parte de su estructura se había incrustado en la tierra congelada. No era un vagón de pasajeros común. Llevaba barrotes en las ventanas y refuerzos gruesos en la puerta. No necesitó acercarse para entender su propósito. Aquello no había transportado mercancía, había transportado personas. La visión del vagón lo dejó sin aliento. Era la confirmación absoluta de que estaba frente a algo monstruoso, algo más grande de lo que podía comprender. Y sin embargo, sabía que no podía detenerse. Había llegado demasiado lejos para hacerlo. Tomó la linterna con más firmeza, se ajustó la bufanda alrededor del cuello y comenzó a descender hacia el barranco, sintiendo que cada paso que daba lo alejaba un poco más de la vida que había conocido hasta ese día. Aquel vagón, aquel campamento, aquellas vías enterradas bajo la nieve, todo formaba parte de un rompecabezas que exigía ser resuelto. Y él, aunque no se sentía preparado, se había convertido en su único testigo. La nieve cedía bajo sus piernas mientras descendía lentamente, cuidando no resbalar. Cuando llegó al fondo, el tamaño imponente del vagón lo abrumó. Su metal oxidado crujió levemente con el viento, como si emitiera un suspiro antiguo. Caleb respiró hondo y dio un paso adelante, consciente de que estaba a punto de entrar en un lugar donde el pasado, lejos de estar muerto, esperaba agazapado bajo la oscuridad. Con el corazón golpeándole contra el pecho, puso la mano sobre el metal helado de la puerta destrozada y se asomó al interior. Era el momento de enfrentarse a la verdad. Y aunque temía lo que encontraría allí, sabía que no podía dar marcha atrás. La historia de su abuelo, la historia de aquel lugar, lo había estado esperando durante demasiado tiempo. Y él había llegado, finalmente, hasta la primera entrada del infierno que Samuel Walker quería que jamás conociera. El interior del vagón olía a algo que no pertenecía al presente, un olor tenue pero persistente que parecía mezclarse con el óxido y con el polvo helado acumulado durante décadas. Caleb sostuvo la linterna con firmeza, mientras la luz temblorosa recorría las paredes metálicas, revelando sombras que parecían moverse antes de revelar su verdadera naturaleza. Cadenas colgantes, grilletes torcidos, restos de madera astillada. La puerta arrancada servía de entrada irregular al espacio que alguna vez había sido una prisión sobre rieles. Sentía el corazón retumbándole en los oídos mientras avanzaba con pasos lentos, temiendo que cualquier sonido que hiciera despertara ecos de un sufrimiento antiguo que no quería perturbar. La primera impresión fue la estrechez del lugar. El vagón era largo,
pero tan angosto que apenas había espacio para que dos personas caminaran lado a lado. A ambos lados se alzaban estructuras metálicas que alguna vez habían sido literas, dispuestas en filas paralelas, creando un pasillo central opresivo. Caleb levantó la luz y vio que las paredes estaban cubiertas de marcas. No era grafiti moderno ni nada improvisado. Eran arañazos, trazos desesperados hechos con uñas, con objetos metálicos, con lo que fuera que los prisioneros hubieran encontrado para dejar constancia de su existencia. Vio líneas verticales agrupadas en series irregulares, como registros de días o semanas. Vio nombres incompletos, iniciales, símbolos que quizás habían tenido un significado íntimo para quienes los grabaron. Y vio sobre todo la repetición de un gesto universal, la lucha por no desaparecer sin dejar rastro. Apretó los dientes y sintió el estómago anudarse. No quería imaginar lo que había ocurrido allí dentro, pero la escena imponía su realidad con una fuerza cruda e inevitable. Caminó despacio, esquivando restos de cadenas en el suelo, hasta llegar a una sección donde la luz de la linterna iluminó algo metálico resplandeciendo entre la nieve acumulada dentro del vagón. Se arrodilló, apartó el hielo con las manos y encontró una placa rectangular, del tamaño de una chapa militar, pero más gruesa, grabada únicamente con un número y un código. Ningún nombre, ninguna identificación personal, solo un número. Lo sostuvo un instante entre los dedos, sintiendo el peso de lo que representaba. Aquella placa había pertenecido a alguien que había sido reducido a datos, sin rostro, sin historia, sin humanidad reconocida. Pensó en la chapa de su abuelo, que tenía un nombre grabado. Aquí no había nombres. Eso decía más que cualquier documento. Guardó la placa en la mochila y continuó avanzando. El vagón parecía no tener fin, como si cada paso lo hundiera más en un túnel que no tenía salida. Pero finalmente llegó a la parte frontal, donde la estructura se había deformado al impactar contra la tierra congelada. La cabina estaba aplastada, irreconocible. No había restos humanos visibles, pero el silencio lo envolvía como un sudario. Caleb salió de allí intentando no mirar atrás, porque sentía que si lo hacía, vería figuras que ya no estaban vivas. El aire libre, aunque gélido, le supo a libertad momentánea. Respiró profundamente antes de continuar siguiendo las vías que descendían hacia el interior del campamento. Tras dejar atrás el barranco, notó que las hileras de edificios parecían orientar su disposición hacia un punto central, como si todo el complejo hubiera sido organizado en torno a un objetivo particular. Siguió el rastro de las vías entre barracones y estructuras ruinosas hasta que el terreno empezó a elevarse ligeramente. Allí vio un edificio distinto a los demás, más bajo, más ancho, con paredes reforzadas que denotaban un propósito distinto. La puerta estaba entreabierta, como si alguien la hubiese forzado hace no mucho. Caleb encendió de nuevo la linterna y entró, sintiendo cómo el suelo helado crujía bajo sus pies. A aquel edificio lo recorría un pasillo largo con varias habitaciones a ambos lados. A primera vista, parecían habitaciones comunes, pero al iluminar el interior, comprendió que eran celdas. Celdas individuales. Cada una tenía una litera de metal atornillada a la pared y un pequeño cubo oxidado donde habría estado el agua o los restos de comida. En algunas paredes se veían más marcas, más tallas, más gritos silenciosos. En una celda encontró un trozo de tela atado a una argolla, como si alguien hubiese intentado improvisar una cuerda. El aire allí dentro parecía más pesado, como si el sufrimiento se hubiera impregnado en las paredes, incapaz de disiparse con los años. La linterna iluminó un punto donde la pintura se había deshecho de manera extraña, revelando una zona ennegrecida que daba la impresión de haber sufrido un incendio parcial. Caleb se estremeció y siguió adelante, deseando dejar atrás aquel lugar que olía a desesperación. Al final del pasillo, encontró una puerta gruesa con placas metálicas adicionales, como si hubiera sido reforzada de forma deliberada. La empujó con esfuerzo y entró en una sala más amplia, y lo que vio allí lo detuvo en seco. Era un espacio lleno de literas, pero estas no eran como las del barracón principal. Tenían correas en las esquinas, restos de cuero endurecido por el tiempo, lo que revelaba que aquellas camas no eran para descansar, sino para sujetar cuerpos. La idea de lo que había ocurrido allí lo estremeció tan profundamente
que tuvo que apoyarse contra la pared para no perder el equilibrio. No había marcas en las paredes esta vez. Tampoco había objetos tirados o rastros de violencia evidente. Todo parecía demasiado limpio para ser un simple abandono, como si la sala hubiera sido utilizada hasta un punto en el que ya no quedaba nada más por destruir. Retrocedió lentamente, evitando mirar demasiado tiempo aquellas camillas silenciosas. Salió del edificio con el pulso acelerado y sintiéndose cada vez más atrapado en un laberinto que parecía alargar su sombra con cada paso. La nieve había comenzado a caer de nuevo, en copos pequeños y persistentes que se acumulaban sobre los techos inclinados. Caleb levantó la vista hacia el cielo encapotado y dejó que las gotas heladas le golpearan el rostro. Respiró profundamente para calmarse, pero el viento, como respuesta, le trajo un sonido leve, casi imperceptible, un crujido. No venía de ninguna estructura, ni tampoco parecía ser producido por el hielo. Era un sonido nítido, como el golpe de una herramienta o el eco violento de metal contra metal. Caleb se giró, encendió de nuevo la linterna y apuntó en dirección al sonido, pero no vio nada. El silencio volvió, tan pesado como antes. Su instinto le decía que no estaba solo. Siguiendo el curso de los rieles, llegó a un edificio de aspecto administrativo. La puerta principal estaba medio abierta, como si hubiese sido abandonada apresuradamente. Cuando entró, la luz de la linterna reveló una habitación amplia con escritorios volcados, archivadores abiertos y papeles esparcidos por el suelo. Algunos documentos estaban amarillentos por el tiempo, otros congelados por la humedad. Caleb se inclinó y recogió uno, con cuidado de no desintegrarlo entre sus dedos. Podía distinguir una tabla, con columnas bien definidas. Grupo, fecha de llegada, número de ingresados, número de salidas. Y allí, en esa última columna, descubrió algo que lo dejó sin habla. Para cada línea, para cada grupo de prisioneros registrados, el número de salidas era 0. Todos los que habían ingresado, sin excepción, habían desaparecido dentro del campamento. Sintió un peso aplastante sobre el pecho. Era la prueba definitiva de que aquello no había sido un simple centro militar ni un proyecto de construcción abandonado. Aquello había sido un campo de trabajo forzado, un lugar de exterminio encubierto, un espacio que había funcionado con precisión metódica, diseñado para borrar vidas sin dejar rastro oficial. Dejó el documento y avanzó hacia otra sección del edificio. Allí había un mapa colgado en una pared, aún visible pese a la suciedad. Mostraba la distribución de todas las instalaciones del campamento. Caleb reconoció varias de ellas: barracones, oficinas, almacenes, pero en una esquina inferior del mapa vio algo que no había notado aún: la entrada a una mina subterránea. El símbolo estaba acompañado de la palabra extracción, apenas visible bajo una capa de moho. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Comprendió que lo que había visto hasta ese momento era solo la superficie de un secreto mucho más profundo. Salió del edificio y siguió el camino señalado en el mapa, avanzando entre estructuras hundidas en la nieve hasta llegar al acceso de la mina. El aire allí era más frío que en cualquier otro punto del campamento. El viento parecía detenerse justo en la entrada, como temiendo entrar. La boca negra del túnel se abría como un hueco en la tierra, con las paredes reforzadas por vigas de madera oscurecidas por el tiempo. Caleb tragó saliva y dio un paso dentro. La penumbra lo engulló de inmediato. Levantó la linterna, cuyo haz temblaba ligeramente por el pulso acelerado de su mano, y avanzó. El túnel descendía por una pendiente suave, al principio, pero pronto se volvía más inclinado, obligándolo a apoyar una mano contra la pared para no perder el equilibrio. El aire adquiría un olor metálico, una mezcla de tierra húmeda, madera podrida y algo más profundo, casi eléctrico. A cada paso se escuchaba el eco de su respiración y el crujido de sus botas sobre el suelo irregular. A lo largo de las paredes vio estantes improvisados con herramientas oxidadas, picos desgastados hasta la mitad, palas deformadas, cascos abollados. La luz de la linterna iluminaba nubes de polvo que parecían haber quedado suspendidas desde hacía décadas. Cada objeto narraba una historia de explotación inimaginable. En una sala más amplia, encontró los restos de una pequeña vía interna con vagonetas volcadas, algunas de ellas llenas de una tierra oscura y piedras brillantes. Se agachó para observarlas más de cerca
y al iluminar una de las piedras con la linterna, notó un brillo verdoso, un destello tenue, pero suficiente para hacer que su respiración se agitara. Había visto ese tipo de brillo en libros y documentales. Era mineral radiactivo, uranio sin procesar, lo que significaba que aquellos hombres, aquellos prisioneros sin nombre, habían trabajado allí sin protección, respirando polvo letal día tras día. Se levantó con brusquedad y retrocedió un par de pasos. La cabeza le daba vueltas. Era demasiado horror acumulado en un solo sitio. Y sin embargo, algo le decía que aún no había llegado al límite. En uno de los rincones de la sala, encontró un armario metálico caído. Al abrirlo, descubrió un cuaderno cubierto de polvo. Lo tomó con mano temblorosa. Al pasar las primeras páginas vio que se trataba de una especie de diario. La letra era temblorosa, como si el autor hubiera estado enfermo o exhausto. Leyó fragmentos sueltos. Había notas sobre síntomas: tos persistente, fiebre, mareos. Había menciones a hombres que colapsaban en medio del trabajo, incapaces de continuar. Había frases como «no podemos seguir» y «ellos no entienden que aquí nadie sobrevivirá». Había referencias a los guardias que usaban máscaras y trajes protectores, mientras los prisioneros no recibían ni siquiera una venda para cubrir el rostro. Aquellas páginas eran un testimonio vivo del horror cotidiano que había llenado ese lugar. Una voz del pasado que gritaba desde el borde mismo de la muerte. Caleb cerró el diario, sintiendo que las manos le temblaban. Respiró hondo, pero el aire dentro de la mina era denso y helado, y parecía quedarse atrapado en su pecho. Guardó el cuaderno en la mochila, consciente de que llevaba consigo una prueba invaluable. Continuó avanzando por el túnel, tratando de mantener la calma. Sentía que si cedía al miedo, si se permitía pensar demasiado en lo que estaba viendo, perdería la voluntad de seguir adelante. Y sabía que debía seguir, que el destino de aquel campamento no podía permanecer oculto. Siguió un pasillo más estrecho y tras unos metros llegó a una salida secundaria. Era una abertura que conducía a una zona exterior situada detrás de un edificio más alto. Salió por ella, temblando por el contraste del aire libre y la sofocación subterránea. Ante él se alzaba una estructura alta, como una torre de vigilancia, aunque en ruinas. Tenía un aspecto completamente distinto al resto del campamento. Era más moderna, construida con materiales más recientes que los edificios anteriores, y había cables frescos que se extendían desde una caja eléctrica hacia el interior de la torre. Su respiración se aceleró. Aquello no pertenecía al pasado. Alguien había estado allí recientemente. Subió con cautela por unas escaleras metálicas parcialmente corroídas y llegó a una plataforma donde vio cámaras. Cámaras modernas, negras, con lentes intactos. No estaban cubiertas por la nieve ni por el óxido. No eran reliquias, eran dispositivos activos. Fue en ese preciso instante cuando sintió el peso de una verdad aún más aterradora. El campamento no estaba abandonado completamente. Había sido vigilado. Quizá lo seguía haciendo. Se agachó apresuradamente, moviéndose lo menos posible. El frío parecía cortarle la piel, pero apenas lo notaba. Su mente trabajaba frenéticamente. Si había cámaras, si habían sido instaladas recientemente, significaba que alguien estaba supervisando todo. Y si había sensores, como los que había encontrado antes, entonces probablemente ya sabían que él estaba allí. Sintió un escalofrío recorriéndole la nuca. Descendió de la torre con rapidez, casi tropezando con los peldaños. Se internó en el complejo, tratando de decidir qué hacer. No podía detenerse, no podía quedarse quieto, ni tampoco sabía si debía huir aún. Pero al avanzar entre las estructuras vio algo que le heló la sangre. Un haz diminuto de luz verde parpadeaba desde el suelo, justo frente a una puerta parcialmente abierta. Una señal clara, inequívoca. Era un sensor de movimiento moderno, uno que no había estado allí durante la época del funcionamiento original del campamento. Uno que pertenecía a alguien que vigilaba activamente aquel lugar. Al inclinarse para observarlo más de cerca, una vibración casi inaudible cruzó el aire, seguida de un clic sutil, como si un sistema se activara en algún punto del campamento. Caleb retrocedió lentamente, con el pulso desbocado. Era demasiado tarde. Algo lo había detectado. Levantó la vista hacia las montañas blancas que rodeaban el lugar,
sintiendo como si cada una ocultara ojos invisibles observándolo. La mina, los barracones, las cámaras, el sensor, todo encajaba en un rompecabezas perverso que no había terminado de completarse. Si la gente que había creado ese campamento quería mantener su secreto intacto, sin duda no permitirían que un intruso se marchara con pruebas. Caleb sintió que una urgencia primitiva lo impulsaba a moverse, a correr, a salir de allí antes de que cualquier cosa o cualquier persona surgiera de entre los edificios. Sin pensarlo más, se dio la vuelta y comenzó a huir, siguiendo el trazado de las vías que lo habían conducido hasta el corazón del infierno. Sabía que debía regresar a casa, que debía recopilar todos los documentos posibles, que debía contar lo que había visto. Y sabía también que ya no se trataba solo de su curiosidad, ni de la memoria de su abuelo. Era algo más grande, más peligroso. Mientras corría, con el viento helado golpeándole la cara y la nieve dificultando sus pasos, sintió que el campamento lo observaba marcharse, como una bestia silenciosa que había sido perturbada después de muchos años. Sabía que ya no había marcha atrás. Había despertado a un secreto que no había sido enterrado del todo. Y ahora, quienes lo habían ocultado no tardarían en ir tras él. La tundra lo esperaba más adelante, abierta y fría, pero ahora ya no era un espacio neutral. Cada paso que daba hacia la salida parecía cargar con el eco siniestro de aquello que había visto bajo tierra. Y una sola idea resonaba en su mente con una intensidad aterradora. El pasado no había terminado con ellos. Tampoco había terminado con él. Sabía que debía salir con vida. Sabía que debía correr más rápido que el silencio que había roto. Y mientras ascendía por la pendiente nevada para abandonar el complejo, sintió que el aire mismo parecía contener la respiración, como esperando el primer disparo, el primer grito o el primer movimiento en la distancia. Sabía que lo estaban buscando, sabía que lo encontrarían, pero también sabía que debía intentarlo, porque había visto demasiado como para callar, porque había entendido que aquel lugar había sido una fábrica de desapariciones, y porque ahora él era el único que podía ponerle un nombre a cada riel enterrado bajo la nieve. El pasado estaba vivo, y lo seguía de cerca. La carrera a través de la nieve parecía no tener fin. Caleb avanzaba con el corazón en la garganta y la respiración entrecortada, sintiendo que el aire helado se le clavaba en los pulmones como agujas diminutas. No sabía cuánto tiempo había estado corriendo desde que el sensor parpadeó, ni cuánto faltaba para alcanzar la seguridad incierta de su rancho, pero sí sabía que no podía detenerse. A cada paso la tundra parecía más hostil, como si las sombras se alargaran lo suficiente para intentar atraparlo. El viento soplaba con fuerza creciente, y el frío de la tarde caía sobre él como un peso invisible. Aún así, siguió adelante, impulsado por un instinto primitivo de supervivencia y por el terror visceral de que cualquier instante un motor pudiera rugir detrás de él, o una voz pudiera gritar su nombre desde las colinas. El camino de regreso no fue tan claro como la ida. Aunque trataba de seguir las huellas que había dejado por la mañana, la nieve fresca comenzaba a cubrirlas, y el viento arrastraba pequeños remolinos que borraban su rastro. Por momentos parecía estar avanzando a ciegas, apenas reconociendo piedras o pendientes familiares, guiándose más por la memoria que por la vista. A intervalos levantaba la vista hacia la distancia, esperando ver luces, sombras o figuras, pero lo único que veía era la extensión interminable del paisaje blanco, con la oscura silueta de su rancho todavía demasiado lejos. El sol se ocultaba lentamente, tiñendo la nieve de un gris más profundo y haciendo que cada sonido pareciera más cercano. Cuando finalmente distinguió la línea tenue del granero y la casa, se permitió un respiro, aunque sabía que no podía bajar la guardia. Con el último esfuerzo que le quedaba, cruzó la cerca de la propiedad, avanzó tambaleante hacia la casa y abrió la puerta con manos entumecidas. Jasper lo recibió con un ladrido agudo, mezclado con alivio y alerta. El perro olfateó su abrigo, inquieto desde el primer segundo, como si percibiera que algo peligroso acechaba a su dueño. Caleb cerró la puerta y se apoyó contra ella, sintiendo que las piernas ya no podían sostenerlo. Su respiración era pesada y su corazón aún latía con violencia. Jasper le empujó la mano intentando llamar su atención. Caleb pasó los dedos por el pelaje del perro,
como si aquella textura cálida y viva pudiera ayudarlo a recordar que seguía siendo un hombre y no uno de los espectros silenciosos que parecían haberse quedado atrapados en la mina. Solo cuando el temblor de sus manos disminuyó un poco, se levantó y se dirigió a la mesa de la cocina. Encendió la lámpara y sacó la cámara de la mochila. La colocó frente a él, como si fuese un objeto sagrado. Cada foto, cada imagen capturada era una prueba. Cada detalle podía representar la diferencia entre que el mundo conociera la verdad y que él desapareciera sin dejar huella. Mientras conectaba la cámara al portátil, sintió que el miedo volvía a apoderarse de él, aunque esta vez era un miedo distinto. No el miedo a morir, sino el miedo a que nadie le creyera. El campamento, las minas, los barracones, las cámaras modernas, el sensor. Era demasiado. Era tan monstruoso que parecía improbable, casi irreal. Y sin embargo, él lo había visto. Él lo había respirado. Las fotos comenzaron a cargarse en la pantalla. Las sombras de los barracones se dibujaron con nitidez, seguidas por el vagón partido en dos, por las cadenas colgantes en el interior, por los cascos abandonados, por las piedras de brillo radiactivo, por los documentos esparcidos en el edificio administrativo, por el mapa en la pared. Caleb sintió que la garganta se le cerraba. Era como un desfile de fantasmas que reclamaban justicia. Respiró hondo, tratando de controlar la mezcla de horror y responsabilidad que se agitaba dentro de él. Entonces apareció una imagen que no recordaba haber tomado. Una fotografía nítida de un documento oficial. Un encabezado con letras casi borradas. Proyecto L91. Más abajo, una lista de nombres. Algunos tachados, otros aún visibles. El tercero en la lista hizo que la sangre se le helara completamente. Samuel Walker. No había margen para la duda. Era la letra y el apellido de su abuelo. Sus manos comenzaron a temblar de nuevo. La mente le gritaba que debía respirar, que debía calmarse, pero no podía. Se sintió traicionado, confundido, asustado. Su abuelo había formado parte de aquello, de ese infierno, de ese lugar que había arrancado vidas y las había arrojado al silencio. Pero incluso en medio del shock, una parte de él intentó entender. Su abuelo había vivido atormentado, silencioso, cargando con culpas que jamás había confesado. Quizá había sido un guardia, un supervisor, un soldado perdido en un sistema que lo aplastó tanto como a sus víctimas. Tal vez había intentado protegerlo a su manera, manteniendo la verdad bajo llave, queriendo que nadie más pisara nunca el mismo sendero oscuro. Las advertencias sobre las vías, los silencios prolongados, los temblores en sus manos. Todo cobraba un significado distinto, más profundo y más doloroso. Jasper levantó la cabeza de pronto y soltó un gruñido bajo. Caleb giró instintivamente y su mirada se dirigió hacia la ventana. La noche estaba oscurísima, pero algo se movió afuera. Un crujido, apenas perceptible, resonó en la nieve del porche. Caleb apagó la lámpara, su cuerpo reaccionando antes que su mente. La penumbra llenó la habitación. Jasper se acercó a la puerta principal, gruñendo con el pelaje erizado, sin ladrar, como si entendiera que el silencio era vital. Caleb se acercó lentamente a una de las ventanas laterales y apartó un poco la cortina con la punta de los dedos. Lo que vio le hizo contener el aliento. Una figura se movía en la oscuridad, cubierta con un grueso abrigo blanco que casi la camuflaba con la nieve. La silueta se desplazaba con pasos calculados, como si supiera exactamente dónde colocar el pie para evitar el crujido del hielo. Y entonces vio otra figura, acercándose desde el lado contrario. Ambas parecían hablar por radios, sus voces apagadas por el viento. No eran simples cazadores ni vecinos, eran profesionales, hombres que sabían buscar, rastrear, irrumpir. La garganta de Caleb se contrajo. Sabía que ellos no venían a detenerlo para hacer preguntas. Venían a borrar, a corregir, a restaurar el silencio. Venían por lo que él había visto y por lo que llevaba en su mochila. Venían por él. Retrocedió con rapidez, tomando la escopeta que guardaba junto al refrigerador. Aunque estaba cargada solo con cartuchos de advertencia, la sostuvo con manos firmes. No tenía intención de disparar contra nadie,
pero algo en su interior le exigía sentir que no estaba completamente indefenso. Se movió hacia la puerta trasera en silencio. Jasper lo siguió, sus pasos sobre el linóleo casi inaudibles. Caleb abrió la puerta con un crujido mínimo, y una ráfaga de aire helado inundó la cocina. Las luces externas estaban apagadas, y la oscuridad lo envolvió de inmediato. Aún así, se deslizó hacia afuera, cerrando la puerta con suavidad. La nieve amortiguó el sonido de sus pasos. Se mantuvo agachado, pasando primero detrás del cobertizo, luego por el costado del establo. Jasper caminaba a su lado como una sombra viva. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, el perro lanzó un susurro grave en su garganta, un aviso que Caleb entendió instintivamente. No debían detenerse. No debían dudar. La noche era su única aliada. El camino hacia el bosque se convirtió en una carrera silenciosa. Caleb sentía el frío mordiéndole las mejillas, los ojos quemándole por el viento, pero siguió adelante sin mirar atrás. La adrenalina era lo único que le daba fuerza. Se adentró en los árboles confiando en la oscuridad para ocultar su presencia. Las ramas crujían a su paso, pero aún así eran sonidos mucho menos reveladores que los que podían producir sus perseguidores. A medida que avanzaba, los latidos de su corazón se mezclaban con el rumor del viento en las copas de los pinos, creando una única sinfonía de supervivencia. No sabía cuánto tiempo pasó corriendo entre los troncos ennegrecidos, ni cuánto había avanzado realmente. Pero cuando finalmente divisó la primera luz distante del pueblo, una mezcla de alivio y agotamiento casi lo derribó. Sin embargo, continuó, impulsado por la única certeza que tenía. Debía llegar a Tom. Él era la única persona que podría escuchar lo que había descubierto sin tratarlo de loco. El único que conocía lo suficiente de la región, de su abuelo y de los secretos que se escondían en la tundra como para ayudarlo. Cuando alcanzó la entrada del pueblo, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un azul débil. Las calles aún estaban desiertas, y los faroles encendidos proyectaban sombras alargadas sobre la nieve. Caleb llegó a la casa de Tom Carrigan justo cuando sentía que sus piernas no podían más. Tocó la puerta con un puño tembloroso, casi sin fuerza. La luz interior se encendió poco después, y Tom abrió la puerta con el ceño fruncido, pero la expresión se le transformó en asombro y luego en preocupación inmediata. «¿Qué te ha pasado, Caleb?», preguntó sujetándolo por un brazo antes de que perdiera el equilibrio. Caleb no tuvo tiempo de responder. Solo logró decir entre respiraciones agitadas: «Tienen que saberlo. Van a venir. Tom, hay un infierno allá afuera». Tom lo ayudó a entrar. Cerró la puerta con rapidez y bajó las cortinas. Jasper entró detrás de ellos, exhausto, con el hocico cubierto de nieve. El calor de la casa contrastaba de manera brutal con el frío exterior, casi haciéndole doler la piel. Caleb se dejó caer en una silla y colocó la mochila sobre la mesa con un golpe seco. «Es real», dijo, apenas recuperando el aliento. «Todo lo que mi abuelo intentó ocultar. Los rieles, los edificios, los prisioneros. Tom, ese campamento no está abandonado. Todavía lo vigilan». Tom lo observó con una mezcla de incredulidad y atención absoluta. Caleb abrió la cámara, las notas, los documentos. Tom comenzó a revisarlos en silencio, pasando de una foto a otra. Sus ojos se abrieron cada vez más. «Dios, Caleb, esto es grande, es enorme. Esto es historia enterrada», murmuró. «Es más que historia. Van a venir por esto. Van a venir por mí», respondió Caleb con voz ronca. «Ayúdame a sacarlo a la luz antes de que lo entierren otra vez». El periodista asintió. Tomó su computadora portátil, conectó la cámara y comenzó a transferir todo rápidamente. No perdió tiempo en preguntar si era prudente. Sabía que no lo era. Sabía también que ya no había espacio para la prudencia. Cuando las imágenes comenzaron a aparecer en su pantalla, Tom respiró hondo, como si estuviera frente a algo sagrado y maldito al mismo tiempo. «Publicaré todo», dijo finalmente. «Hoy, ahora. Cada fotografía, cada documento. No van a poder borrar esto de la noche a la mañana». «Hazlo, o no habrá mañana», susurró Caleb. El tecleo rápido comenzó a llenar la cocina. Jasper dormía al pie de la mesa, agotado. Caleb observaba nervioso cada movimiento de Tom,
sintiendo cómo el peso del campamento seguía presionando su pecho. Tom, sin decir una palabra más, seleccionó todas las pruebas y redactó un informe rápido, directo, contundente. Antes de pulsar el botón de publicación, lo miró. ¿Estás seguro? Caleb asintió sin vacilar. Tom apretó el botón. El silencio que siguió fue profundo y extraño, como si el mundo contuviera el aliento durante un instante demasiado largo. Luego empezaron a sonar notificaciones en el ordenador. La historia se estaba difundiendo. En cuestión de minutos, miles de personas estaban viendo la primera imagen del vagón. Se estaba escapando de las manos de quien quisiera ocultarla. El sonido de un motor en la distancia hizo que ambos se quedaran inmóviles. No era un motor cualquiera. Era un motor que rugía como una amenaza. Jasper se levantó de inmediato, gruñendo con los pelos erizados. El peligro había llegado antes de lo esperado. Y ahora ya no se trataba solo de mantener la verdad. Se trataba de sobrevivir. La puerta tembló bajo un golpe seco. Alguien había venido por ellos. El golpe en la puerta resonó en toda la casa como un trueno ahogado. Tom y Caleb intercambiaron una mirada de pánico. Un entendimiento silencioso de que aquello que habían temido desde que las fotos comenzaron a cargarse ya estaba allí, en el umbral, esperando entrar. El sonido del motor afuera se mezclaba con pasos en la nieve, crujidos medidos, precisos, los de personas entrenadas que avanzaban como una sola sombra. Jasper gruñó de nuevo, esta vez más bajo, más profundo, como si percibiera que detrás de la madera y del vidrio no había intrusos comunes, sino algo mucho peor. Tom apagó de un manotazo la luz de la cocina. El resplandor del ordenador quedó siendo la única fuente de iluminación. Una luz azulada que daba a la escena un aire irreal. El periodista se acercó a la ventana lateral, retiró apenas 5 milímetros la cortina y miró hacia afuera. Regresó enseguida con los ojos muy abiertos. «Son ellos», susurró. «Los mismos que describiste. Están armados». El segundo golpe fue más fuerte, casi arrancando la puerta de sus bisagras. Caleb sintió que la sangre se le helaba. No había tenido tiempo de descansar, ni de reorganizar sus pensamientos después de todo lo que había visto. Su cuerpo aún llevaba el cansancio acumulado del recorrido por la tundra, de la carrera desesperada, del miedo que parecía no tener fin. Y ahora debía enfrentar a los hombres que querían silenciarlo para siempre. Tom hizo un gesto hacia el pasillo trasero. «Por aquí», dijo en voz baja. «Puedo entretenerlos unos segundos». «No, Tom», susurró Caleb, sintiendo un peso insoportable encima de su pecho. «No puedes quedarte. Tengo que hacerlo. Tú eres el que tiene todas las pruebas. Sin ti, esto muere». Otro golpe, esta vez acompañado de un grito. «¡Abre la puerta, Carrigan! ¡Tenemos una orden!». Era una mentira, y ambos lo sabían. Nadie en su sano juicio iría a las 4 de la madrugada con una orden legal a una casa, en mitad de un pueblo helado, sin patrullas visibles, sin procedimiento, sin identificación. Eso era un asalto envuelto en una capa de legitimidad improvisada, una maniobra desesperada para retener el control de una historia que acababa de desbordarse. Tom tomó una profunda bocanada de aire y colocó una mano firme en el hombro de Caleb. «Corre hacia la salida trasera. Sigue la calle principal hasta donde se cruzan las farolas. Luego ve hacia la izquierda. La comisaría está a 5 minutos. No hables con nadie hasta llegar ahí. Yo los retraso». Caleb intentó protestar, pero Tom ya había avanzado hacia la puerta principal. Tomó la manija con decisión y giró la cerradura. Jasper se quedó entre ambos, indeciso, sin saber a quién proteger. Al segundo siguiente, Caleb lo llamó con una orden seca, casi dolorosa. «¡Jasper, conmigo!». El perro obedeció, aunque con un gruñido frustrado. Caleb se escabulló hacia el pasillo mientras Tom abría apenas unos centímetros la puerta principal. No vio lo que ocurrió después, pero lo escuchó todo. Voces fuertes, un forcejeo, el ruido de muebles cayendo. No esperó a escuchar más. Se lanzó hacia la puerta trasera, la abrió y salió al frío de la madrugada. La calle estaba vacía, iluminada únicamente por la luz mortecina de las farolas que parpadeaban a intervalos. Había algo extraño en ese silencio. No era el silencio del pueblo dormido, sino un silencio expectante, como si aquellos hombres hubieran coordinado la zona
para asegurarse de que nadie viera ni oyera demasiado. Caleb avanzó con rapidez, sintiendo a Jasper pisarle los talones y olfatear el aire, nervioso. A medida que corrían, el sonido del combate dentro de la casa de Tom llegaba como un eco constante. Caleb apretó los dientes y siguió adelante. No podía permitirse detenerse ni mirar atrás. Su única esperanza era llegar a la autoridad local antes de que los hombres lo alcanzaran. Pero una parte de él sabía que incluso la policía podría no ser suficiente para enfrentar a quienes estaban detrás del campamento. Aún así, debía intentarlo. Las luces de la comisaría comenzaron a hacerse visibles cuando dobló hacia la avenida principal. Pero antes de dar 2 pasos más, un par de faros se encendieron a su derecha, cortando la oscuridad. Un vehículo blanco, sin placas, surgió desde un callejón lateral. Caleb se detuvo en seco. Jasper gruñó, mostrando los dientes. El vehículo avanzó lentamente, como si midiera la distancia exacta para interceptar su camino. El miedo volvió a apoderarse de él, pero esta vez acompañado de un impulso más poderoso. La necesidad de sobrevivir, de hacer que todo lo que había arriesgado y sufrido tuviera un sentido. Miró en dirección contraria y echó a correr, abandonando la ruta hacia la comisaría y adentrándose en una zona de casas dispersas. Escuchó el motor acelerarse detrás de él. Jasper corría a su lado, ladrando con ferocidad. Apenas había avanzado unos metros cuando escuchó un grito a lo lejos. «¡Caleb! ¡Por aquí!» Era la voz de alguien conocido. El alguacil del pueblo, un hombre robusto, de rostro endurecido por la vida en el norte, pero justo, y que había sido amigo de Tom durante años. Caleb se giró y vio al hombre haciendo señas desde detrás de un camión de nieve estacionado. Jasper fue el primero en correr hacia él. Caleb lo siguió, esquivando el haz de luz del vehículo que lo perseguía. Cuando llegó junto al alguacil, éste lo empujó hacia el refugio que ofrecía el camión. «Tom ya me llamó», dijo con rapidez. «La policía está en camino. No te muevas». No pasaron ni 10 segundos antes de que más luces iluminaran la calle. Esta vez eran luces azules. Una patrulla giró a la esquina con un sonido agudo de sirena, seguido por otra. El vehículo blanco se detuvo unos segundos, como evaluando la situación, pero al ver que la calle se llenaba de policías, retrocedió con un giro brusco y desapareció en dirección contraria. La adrenalina abandonó el cuerpo de Caleb de golpe, dejándolo temblando. El alguacil lo sostuvo del brazo y lo ayudó a ponerse de pie. Jasper, aún gruñendo, se quedó junto a él, como un guardián incansable. «Vamos», dijo el alguacil. «Tom está bien». Mandó un mensaje rápido antes de desconectar todo. Lo protegimos justo a tiempo. Caleb sintió que algo se desmoronaba dentro de él, una mezcla de alivio, dolor y cansancio extremo. Pero aún no había terminado. Todavía tenía que hablar, que explicar, que convertir su experiencia, su miedo y su descubrimiento en algo coherente que pudiera sostenerse ante la incredulidad del mundo. Cuando llegaron a la comisaría, 2 agentes más se les unieron, guiándolos dentro. El lugar estaba silencioso pero activo. Se respiraba una tensión que no se veía normalmente en el pequeño pueblo. Un oficial les abrió paso hacia una sala más grande, donde un computador con una pantalla enorme mostraba imágenes que Caleb reconoció de inmediato. Las fotos del campamento, del vagón, de la mina, del mapa. Todo había sido replicado, compartido y archivado en múltiples servidores. Ya era imparable. Tom llegó poco después, con el rostro enrojecido por el frío y un corte en el labio. Sonrió ligeramente al ver a Caleb. «No pudieron callarlo», dijo. «Todo el país está hablando de esto. Y no solo el país. Las redes explotaban con cada imagen. Historiadores, periodistas, ciudadanos comunes. Todos querían saber qué era el proyecto L91. Todos querían justicia». Horas después, cuando la primera oleada de caos político comenzó a surgir en los noticieros nacionales, Caleb salió un momento al exterior de la comisaría. El cielo estaba despejado, y la tundra comenzaba a iluminarse con los primeros reflejos del sol naciente. Jasper se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su muslo. Caleb pasó la mano por el pelaje del perro con un gesto lento, agradecido. Sabía que todo aquello era solo el comienzo. Las investigaciones oficiales tardarían semanas en llegar al campamento. Los responsables, aquellos hombres invisibles que habían protegido su secreto durante décadas,
Lucharían desesperadamente por ocultarlo, pero ya no podrían hacerlo. La verdad no podía volver a enterrarse, no ahora que el mundo entero la había visto. Cuando todo se calmó un poco, Caleb tomó la decisión de volver al rancho. No por valentía, sino porque algo dentro de él necesitaba terminar ese ciclo, cerrar el círculo donde había comenzado. El viaje de regreso fue silencioso. Tom le estrechó la mano antes de despedirse, y el alguacil le recordó que seguirían monitoreando la zona por varios días. Al llegar al rancho, Caleb sintió un peso antiguo en el pecho. La casa estaba revuelta, con rastros de la intrusión reciente, pero aún seguía en pie. Jasper entró primero, olfateando cada rincón. Caleb se detuvo en la sala principal y dejó la mochila sobre la mesa. Luego miró hacia la colina detrás del granero, donde todo había comenzado. Un impulso lo llevó a caminar hacia allí, sin prisa pero sin detenerse tampoco. La nieve crujía bajo sus botas mientras ascendía la pendiente. Al llegar al lugar donde había descubierto por primera vez los rieles, el paisaje parecía idéntico al de aquel día. Frío, silencioso, impasible. Y sin embargo, había algo distinto en él, como si la tierra misma respirara de otra manera. Caleb se arrodilló junto a los rieles, medio enterrados. Sus manos se sumergieron en la nieve y tocaron el metal frío. Allí entendió que, aunque el horror del campamento había marcado para siempre su memoria, había algo más profundo que surgía de ese lugar. La necesidad de recordar. De que nadie, nunca más, volviera a borrar un capítulo entero de vida sin nombre. Por eso clavó el poste que había tallado la noche anterior, un simple tronco de madera que había marcado con una frase breve pero llena de significado. Lo enterró profundamente en la nieve, asegurándose de que permaneciera firme frente al viento. Luego se puso de pie y observó la inscripción: This land remembers. El mensaje se grabó contra el paisaje blanco como una cicatriz luminosa. Era su forma de devolverle al suelo la voz que otros habían intentado sofocar durante años. Su forma de honrar a los que habían desaparecido sin dejar señales. Su forma de continuar la lucha que él no había pedido, pero que ahora sabía que debía enfrentar. La tundra permaneció en silencio, como si escuchara. El viento sopló suavemente, no con violencia, sino como un murmullo que acompañaba el acto. Caleb cerró los ojos y respiró hondo. No tenía todas las respuestas. No sabía qué consecuencias vendrían después de que el mundo entero descubriera la verdad del proyecto L-91. Pero sabía una cosa. No importaba cuántas personas intentaran negar lo ocurrido, la tierra que él pisaba era testigo. Y él también lo era. Al abrir los ojos, la luz del sol iluminaba el poste. Jasper lo miraba desde unos pasos atrás, moviendo la cola lentamente, como si comprendiera la importancia de aquel momento. Caleb sonrió con cansancio, sintiendo al fin un pequeño rastro de paz abrirse camino entre tantas sombras. El pasado había sido revelado. Los fantasmas habían recibido su voz. Y aunque el camino por delante sería largo, difícil y lleno de incertidumbre, ya no caminaría solo. El mundo estaba mirando, y la tierra, su tierra, recordaba. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y mira los próximos videos. Comparte este video con tus amigos para apoyar el contenido. ¿Desde qué país nos estás viendo?